Jehová cobija Dios en el Evangelio de según Juan, hermanos, en el capítulo 8, en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Shechabre kol Dios, shechavik shobirchke al pueblo, shobirchke de tenemet. Otsnarawe chiat katatemech otzikr Dios, otsnarawe chiat are kayanak oshruk rotzikr Dios. Kobir shobikr Jesús chke waretenemet chike shekekojo shubirchke. Si vosotros permanecéis en mi palabra, kayabral. Si ish que chachke de manak kaskishkeek kaskik oler notig kaskiyar notig que van cuenta che no palabra, entonces que ya Jesús seréis verdaderamente mis discípulos. Qué palabra del Señor, hermanos, amigos que me escuchan, que me está viendo en esta hora de la mañana. Qué privilegio, hermanos, poder entender, poder escuchar la palabra del Señor. Oh, qué palabra, hermanos, al pueblo, hermano, donde Jesús, donde Jesús, hermanos, van a cumplir esa misión. Hermanos, lo que se tacló, lo que viste que con apuir huachroleo. Si ish kas ishkobuk kas ishkolek kechan kas kikolo warnotzir tos kastir ish es un discípulo que extraja chuir. La palabra discípulo son alumbros, hermanos, o aprendizaje, alumnos o aprendizaje, se van a entender las enseñanzas, hermanos, que Jesús, Shuyachke, ¿quién era el maestro? Era Jesús. Y los discípulos son aprendizaje, son alumnos. Si trajeron Jesús, y conozco Jesús, era Jesús, hermanos, chiqueek povi robachroleo. Entonces shubirchke, el versículo 32, Jawakubí, hermanos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si castig cachachque reo discípulos, cachachque hermanos, se casque mach o watch, resacalactig, y resacalactig. Arerico van libres chive, cachachque al pueblo, hermanos. Hermanos, Jesucristo van a entender la palabra del Señor hoy en día, hoy en tiempo, hermanos, amigos. Maresh los discípulos Kichabshek Wachanim, Mareshtach, hermanos, al pueblo judío, Mareshtach, hermanos, al pueblo antepasado.
sino que la palabra del Señor Okanok escrita. La palabra del Señor, hermanos, Okanok. Entonces es necesario, hermanos, amigos, que me escucha, que me está viendo en esta hora de la mañana, aún con tiempo, aún, hermanos, aún todavía el Señor hoy da la oportunidad que se predica su palabra. Aún, hermanos, el Señor ha tenido misericordia sobre este mundo, a pesar de los momentos, hermanos, que han vivir la humanidad. Cuando que la humanidad no son las piedras, no son el polvo, somos nosotros los que vivimos, los que estamos sobre esta paz de la tierra, hermanos. Si que jamás a Jesús, ¿y quién era la verdad? Era Jesús. Si que jamás, hermanos, Rutsigra Dios, Rutsigra Jesús, Shuya Puiro Wachroleu, si kas que jamajó, si kas que jamano, la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué llegamos a Jesús? Por hablar la verdad. ¿Por qué han crucificar? ¿Por qué llegamos a los discípulos? ¿Por qué llegamos a los apóstoles? Hermanos, el apóstol Pedro crucificar por hablar la verdad. Y arriba hoy en día, arriba hermanos, wakemik si atkas kabik la verdad, Kotchin Kateraj, Kotchin Kobir, bienvenido, Kotchin Kobir, siga adelante, Kotchin Kobir, haré la Kraj, no, porque es la verdad. Entonces cuesta, hermanos, que van a entender, comprender la palabra del Señor. Hasta esta gente, hermanos, me van a entender, estando el propio Jesús, core Jesús, así en personal, hermano, pero me van a entender la palabra del Señor. Y Jehová que mi hermanos, Jehová que mi puwi robachroleo. Ya un momento resume, hermanos, que mi cuando katbeka la verdad, hermana que kitsurtak, hermanos, arekaj saber su kabir. Pero la palabra del Señor cojo an guiar. La palabra del Señor lo que cobija. La verdad. Kas are kas uts. Porque que catampe, hermanos, la verdad. Cuando cabij la verdad, kabir chere rachi rishok kolek chpan situaciones ati kabir che chi akan noklen kakos. Hermanos, chay akan nok estas cosas porque el Señor no le agrada. Ma anchuari porque el Señor me kaktechuach. Pero esa persona sí que van a comprender y que van a entender, hermanos, esa persona que van a alcanzar, hermanos, la vida eterna, con alcanzar, hermanos, que van a librar de todas cosas, hermanos,
cuántas cosas o van a esclavizar el hombre y la mujer, pero la verdad, te quiero pensar. Yo sé que hermanos, cuando hermanos, aún como el evangelio, el santo evangelio. Yo sé que hermanos que van a predicar, que van a cantar, me gusta que cantó, me gusta que quiló, porque que hermanos, esclavo de estas cosas. Pero cuando hermanos de Jesús, yo rezarlo, cuando de Jesús yo van a tener misericordia, ahora somos libres. Somos libres por la sangre de Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos de nadie, sino que somos libres. Libres para la honra y la gloria de Dios. Entonces, querido hermano, querido amigo que me escucha, en este momento, la palabra del Señor tiene que saber, tiene que proposado, tiene que donde quieran aquí, donde quieran aquí, la palabra del Señor en este momento. Ya según si van a creer o que van a rechazar la verdad, pero solo la verdad hará libre. Solo la verdad hará libre a la persona, el hombre y la mujer, el joven y la señorita, si llegara a la verdad, que es la palabra del Señor, que es el santo evangelio, recibir la verdad que es el poder de Dios. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Viera, la gente no entendía, no, hermanos, las palabras de Jesús. Jesús hablaba por parábola, por ejemplo, pero la gente no querían escuchar la palabra. Y así es hoy en día. Si usted le dice a la persona, deja el pecado, déjalo donde estás, no está bien, él te va a decir, yo estoy bien. Donde estoy es el mejor camino. Donde voy es la verdad. Pero la verdad solamente Jesús. El mejor camino que conduce al cielo, que lleva la vida eterna. Solamente Jesús, que pudo pagar el precio del pecado en la cruz. Por eso dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente Jesús es el mejor camino que lleva a la vida eterna. Entonces, querido amigo, amiga que me escucha en esta mañana, ¿qué tiene que ser? Aceptar a Jesús. Aceptar esa verdad. Pero usted me va a decir en esta mañana, ¿quién es usted de hablarme de la verdad? Pero no soy yo, sino que es la palabra de Cristo Jesús, que está escrito en este libro sagrado. Yo solamente soy un portavoz, soy un instrumento de la palabra del Señor, sino que aquí está escrito toda la palabra del Señor. La gente no entendía, la gente, hermano, lo que Jesús les decía,
Nadie hemos sido esclavos. ¿Por qué dices tú que seréis libres? Pero Jesús sabía en qué estaban la gente. Era el Hijo de Dios. Él conoce los corazones, Él conoce los pensamientos. Por eso les decía a la gente, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, y seréis libres. Pero Jesús respondió a estas personas y dice el versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Oiga la palabra del Señor, querido hermano, hermano alejado, hermano caído, levántate en el nombre de Cristo Jesús, regrese al camino que nos lleva a la vida eterna. Vuelve en los caminos del Señor. Aún hay tiempo, aún hay esperanza. Él lo sigue esperando con los brazos abiertos. Él ni en un momento, ni en un segundo lo va a rechazar a usted, sino que Él dice, venid luego y estemos a cuenta. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, yo os haré descansar. Él está dispuesto, está disponible, esperando que usted regrese. La palabra del Señor, hermanos y amigos, Shobir Jesús chichique waramanak kasaktsir saklaktsir kambir Che rachiri shok kas kobanre makaj kobanre pecado kas esclavo del pecado. Que la palabra esclavo coleca de una vez Shemon kan shemon ab coleca chpan el pecado por escobir ere cobir in otsenkui in otsenbenak in colec el mejor camino in colec kas are benakui are war mejor. Ay, pero esta palabra, hermanos, hermanos, hermanos caídos, alejados, ¿qué momento ya van a desviar? Una vez más, amigo que jaca Dios, ya meditar estas palabras. Que haya más tiempo que el enemigo Catoban esclavizar de una vez en el pecado. No. Levántase en esta hora de la mañana. El que hace pecado, o el que practica el pecado, o el que comete pecado, es esclavo del pecado. Pero hay alguien que puede librarte en esta mañana. Dice el versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí quedare para siempre. Esta es una parábola que Dios, Shuyache Jesús, Shubichke hermana. Es una parábola, hermanos, el esclavo dice que no quede en casa. Tiene que ser que van a librar. Tiene que ser, hermanos amados, la palabra de nuestro Señor Jesucristo COVID en el versículo 36
Creo que los minutos ya van a correr. Así que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. El Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Es Jesucristo de Nazareno. Él se pudo. Aquí en este mundo nadie. Por eso su palabra dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, sino que solo Jesús. Aquí en esta tierra, en este mundo, no hay otra que puede, solamente Jesús. Por eso dice la palabra del Señor. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero en esta mañana, hermano, hermana, amigo, amiga, hermano, hermana, lleves años en el Evangelio, pero aún algo que van a estorbar en tu vida, aún hay alguien que coyate chavé, cascaban gozar en la libertad que Cristo Jesús. Pero si acaban a entregar todo en la mano de Dios, Kavilna Eric Olek después tocato van librar de la esclavitud. Quizás Atkabir en esta mañana como Shikbir jamás hemos sido esclavos de nadie. Quizás Atkabir. Hasoret Anre Chikubir Chuechi en esclavo del pecado. Hasoret Lenre en Ishpibrechi Chashimbir in Shakan Asher Kokutir Dios. In Sha in Nagarachak. Jesús Shinuk ama panok Shinusik apanok. Para que en Kenit Kaloral y Kembir que Cristo tiene poder para librarte. Que estás cabir en mi yapta, en mi ochpan situación. Pero quizás el pecado a tu nombre esclavizar. ¿Qué pecado en tu vida? Examínate en esta mañana. Chanampe examinar a Vanemara Chopedik. ¿Qué pecado a tu nombre esclavizar para que acabante gozar en la libertad que Cristo Jesús ya hizo en la cruz del Calvario? Pero si en esta mañana acaban reconocer cabeza todas cosas pan rabanema. Oh hermanos, en esta hora de la mañana, arriba Jesús, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo sé que la verdad, hermano, cuesta. ¿Por qué que me lleveche cuesta? Porque la verdad Shekama Jesús. Entonces, matcha cuesta, hermanos, creo que ne cakamsectra Jesús, sino que era Jesús, colec. Pero por medio la verdad que era manakamakachtak, por eso Shekman crucificar a Jesús. Pero en esta mañana, el último versículo que ya llevé, o que kata ojanani buk, en el libro de Gálatas, Pablo Shichabek, hermanos, Pablo Shichabek en el libro de Gálatas 5:1, Jabacubir, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no
estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Entonces, hermanos, estad pues firmes. Casco, Kasuk, hermanos, Chpan, Ware, Shuyar Jesús, por esa salvación, por querer Shohoban libertar, hermano, del pecado. ¿Por qué ve a Jesús? Porque el mundo estaba lleno de pecado, lleno de maldad. Ya no hay paz, ya no hay felicidad. Pero Jesús vino a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. Por eso dice Pablo, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Tú y yo, hermanos y hermanas, somos libres por la sangre de Cristo. Pero algo, como dijo Pablo, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermano, Dios me guarda. La palabra del Señor, cojo van a animar, cojo van a exhortar en esta mañana. Ahora, atikabí, pero sé que no. Cuagre que ya care pecado, pero que conta. Que mirche me que manchtar, pero te que no yas tú. Cuagre que mir, que ya que no este que pero te que no. Shelo malas palabras. Cuag que manchta otras cosas, pero te que no yas tú. ¿Por qué a te esclavo del pecado? Porque en esta mañana callatas en la mano de Dios. Porque en ese momento cabigachere Jesús. Líbrame Jesús. Ten misericordia de mí. Y la me encuentra Dios. Como no en esta mañana. Pero para Wanema atika piví. Para pensar a que piví con Tora Wanema cabig. Líbrame de todo pecado. Y Él está dispuesto. No importa cuál sea tus problemas, tus pecados que has hecho, que has cometido. Él está dispuesto a perdonarte, a librarte de este pecado. Si atikapi para wanema. Oh, qué palabra del Señor en esta mañana.